El presentador que mataba por rating. 31 datos de la vida de Wallace Sousa. Dicen que muchos periodistas matarían por cubrir una gran noticia, y al menos en un caso este dicho se volvió realidad. Wallace Sousa fue un aclamado reportero del crimen en Brasil. Alcanzó una popularidad tan grande que la capitalizó para lograr cargos políticos y emprender un fuerte discurso contra las bandas armadas de su ciudad. Pero detrás de sus sorprendentes primicias y fuerte retórica contra el crimen, Sousa ocultaba un oscuro secreto. Su afán por la popularidad y los ratings pudo más que su lucha contra el crimen y terminó por convertirlo en lo que más combatía. En este video te contaremos la historia de Wallace Sousa, su aclamado ascenso en el periodismo brasileño, su enorme popularidad y el sorpresivo descubrimiento que cambió por completo la imagen de este aplaudido e infame reportero. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quién era Wallace Sousa? Wallace Sousa nació en la ciudad de Manaus, capital del estado Amazonas de Brasil, ubicado en el norte del país. Sousa estudió en varias universidades, incluyendo el Colegio de Negocios de San Luis Gonzaga y el Centro del Estudio de Comportamiento Humano de la Universidad Newton Linz. Estaba casado y tenía 4 hijos. Número 2. Había sido policía. Antes de alcanzar la fama como presentador de televisión, Sousa fue oficial de la policía de Manaus. Ingresó al cuerpo policial en el año 1979, pero su carrera terminó 9 años después, en 1987, después de un arresto por fraude de pensiones y robo de combustible que derivó en su despido definitivo de la policía. Número 3. Alcanzaría el éxito en la televisión. Durante la década siguiente, en 1989, Sousa comenzó su carrera como presentador de televisión. Su programa se llamaba Canal Libre, y se describía como un show de periodismo de investigación que tenía como objetivo luchar contra el crimen y la injusticia social. Sousa era un presentador carismático, maduro y con una imagen fuerte que pronto atrajo grandes audiencias. Número 4. El programa reflejaba la violencia de la ciudad. El programa nació como respuesta o reflejo del ascenso de la criminalidad y la violencia relacionada con la venta y consumo de sustancias en Manaus. Esta ciudad del norte de Brasil tiene alrededor de 2 millones de habitantes y está rodeada por la selva. Es básicamente un centro urbano nacido entre la Amazonía, por lo cual la principal forma de llegar es por avión o navegando un río. Entre las décadas de 1980 y 90, Manaus se convirtió en el destino principal de criminales desplazados de otras ciudades más grandes de Brasil. Así, la ciudad se transformó en un lugar violento que vio el crecimiento de bandas armadas criminales, que empeoraron seriamente las estadísticas de violencia de la ciudad. Mientras una ciudad como Londres tiene más de 8 millones de habitantes y una tasa de asesinatos de 1.48 por cada 100.000 habitantes, en Manaus, que tiene 4 veces menos población, se registran 48 homicidios por cada 100.000 personas. El programa de Sousa nació en pleno desarrollo de la violencia de la ciudad. Tenía noticias de sobra para reportar y una audiencia ávida de recibir sus reportes. Número 5. Manaus no siempre había sido una ciudad tan peligrosa. Y es que la población de Manaus era especialmente atraída por el programa de Sousa, precisamente porque esta transformación de la ciudad era muy reciente. Como enclave amazónico, Manaus había sido siempre un lugar pacífico. Sin embargo, los cambios en las políticas de combate a las sustancias ilegales, al igual que movimientos en el contrabando de sustancias en países como México y Colombia, afectaron la región. También el hecho de que en Manaus fueron sembrados distintos tipos de hojas, materia prima de una de las sustancias más populares y vendidas en la región y en Estados Unidos. La ciudad se convirtió entonces en un punto clave del contrabando, atrajo delincuentes de todo el país y vio la formación de nuevas bandas que impusieron sus crímenes, con las peores expresiones de violencia imaginables, incluyendo decapitaciones públicas, motines penitenciarios y personas quemadas vivas. Número 6. El programa era poco convencional. Canal Libre era un programa televisivo impensable para los estándares actuales del periodismo en casi cualquier región del mundo. Destacaba principalmente porque no había filtro para mostrar la violencia que se reportaba. Si Sousa encontraba un asesinato y la víctima aún estaba sangrando en el piso, así la vería su audiencia.
Los camarógrafos no tenían ningún pudor en mostrar la violencia en toda su infamia. Tenía además un formato bastante pintoresco. Si bien había salidas a la ocasión, en las calles donde se reportaban las noticias, el programa tenía un estudio con audiencia en vivo, que recibía y aplaudía los reportes. Las noticias e imágenes sangrientas de la violencia se alternaban con presentaciones de cantantes pop y bailarinas en el estudio. Era básicamente un programa de variedades con secciones de violencia brutal y real desde las calles de Brasil. Número 7. Le ganaba a los demás reporteros de crimen. El programa tenía otro gran punto a favor, su rapidez. Canal Libre lograba la primicia de las noticias del crimen, casi sin competencia en todo Manaus. El equipo de Canal Libre era siempre el primero en cualquier escena del crimen. Llegaba con tiempo de sobra para grabar a la víctima, a los familiares que llegaban, los equipos policiales que atendían el caso y los vecinos alrededor de la escena. Número 8. Incluso llegaban antes de las muertes. Los demás periodistas de crimen en Manaus sabían que no podían competir con el programa televisivo. Siempre tenían la primicia, afirmó la periodista de investigación Paula Litaif en una entrevista concedida a The Times. Al menos en un caso, Canal Libre llegó a la escena del crimen tan pronto que la víctima aún no había muerto. El programa grabó y transmitió desde la llegada del equipo cómo encontraron al hombre tirado en el suelo de una calle, en plena agonía mientras se desangraba. El hombre estaba bañado en sangre, intentando moverse, y justo frente a la cámara, y frente a toda la audiencia televisiva, murió. Número 9. Muchas veces levantaron sospechas. Esta capacidad de respuesta tan rápida generó sospechas en algunas ocasiones. ¿Cómo podía un equipo televisivo llegar primero a las escenas del crimen? Casi siempre llegaban antes que la policía y, de hecho, muchas veces llegaban antes de que siquiera la policía hubiera sido notificada. Esto descartaba la posibilidad de una fuente policial, un uniformado que avisara al equipo. Las fuentes debían ser previas, casi inmediatas a cualquier asesinato. Número 10. Las comunidades confiaban en el equipo. Pero la llegada pronta del equipo periodístico solía tener siempre una excusa. El programa era muy popular y la propia gente era quien informaba al equipo. Además, normalmente tenían siempre reporteros y camarógrafos en las calles reportando historias. Era sencillo para ellos moverse y acercarse cuando los llamaban, porque siempre estaban en las calles. Muchas veces estaban ya cubriendo un problema de servicios públicos o algún otro hecho violento cuando los vecinos de una zona los llamaban para informarles de algún crimen. Número 11. Tenían altos niveles de rating. La mezcla entre violencia, morbo, presentaciones de artistas y músicos proporcionaba un gran entretenimiento para la audiencia. Por eso el programa lideraba los ratings. Número 12. Se ganó el cariño de la gente. La figura de Sousa contribuyó mucho en la popularidad del show. Era un hombre carismático y los reportes de violencia iban siempre acompañados de un feroz discurso del presentador, siempre denunciando los hechos de violencia, la insuficiente respuesta policial, la inacción de los políticos y su incapacidad para ayudar a la población y proporcionar seguridad en la ciudad. Sousa hablaba directo a la cámara, con la misma energía de un pastor o de un presentador de un programa de juegos. La población sentía que les hablaba en el mismo idioma y desde sus mismas emociones. Para muchos, el equipo de Canal Libre hacía mucho más que las autoridades para combatir el crimen y castigar a los criminales. De hecho, llegaban mucho más rápido cuando recibían la llamada, cuando la policía podía tomar horas. Así que los recibían en las comunidades con cariño, los aplaudían y les hicieron crecer aún más en popularidad. Número 13. Las bandas criminales no fueron inmunes a su efecto. Mientras las comunidades apoyaban a los periodistas, y particularmente a Sousa, las bandas armadas comenzaron a temerle. El camarógrafo José Nilson Guerrero, también entrevistado por The Times, contó que muchas veces los criminales huían de la escena cuando veían llegar a Sousa. La gente en las calles aplaudía cuando los veían pasar. De hecho, incluso en algunos programas se les podía ver entrevistando, casi interrogando, ante las cámaras a algún detenido por la policía. Número 14. Sousa odiaba a los criminales. Todo este comportamiento era más que una actuación, o al menos eso sentía su audiencia. Sousa nunca ocultó su desprecio por los criminales, arrestados o no. Odiaba especialmente a los vendedores de sustancias. Uno de sus hermanos, su favorito, murió debido al consumo excesivo de estupefacientes. Sousa tenía ideas realmente radicales y muchas veces las expresaba sin tapujos frente a las cámaras. Balas, eso debían recibir los criminales, decía sin pudor ni preocupación por el debido proceso. Este odio por el crimen aumentó su popularidad y alimentó la leyenda alrededor de su lucha contra la violencia. Número 15. Capitalizó su popularidad políticamente.
No tomó mucho tiempo para que Sousa viera el resultado de su carisma y apoyo popular. Entre su discurso contra el crimen, la eficiencia de su equipo periodístico, la percepción popular de que Canal Libre combatía el crimen y que su equipo, especialmente el presentador, eran protectores y defensores de la población, Sousa se convirtió en un héroe para la población de Manaus. Y lo aprovechó. Con tanta popularidad no le costó mucho armar una plataforma política. En el año 2000 cobró todo ese apoyo en votos y fue electo como congresista de la Asamblea Legislativa del Estado de Amazonas. Ganó con el mayor margen de ventaja sobre su competidor. Fue un récord histórico en Brasil. Su mensaje y campaña estuvo claramente basado en el combate al crimen, o mejor dicho, en la ineficacia de las autoridades para combatirlo. Pese a ser congresista estatal, Sousa mantuvo su trabajo como presentador de televisión y aprovechó la pantalla para atacar a las personalidades políticas del Estado por su incompetencia y fallas en la pacificación de la ciudad. Número 16. Colaboraba con la policía. Buena parte de la credibilidad de Sousa radicaba en que no se quedaba únicamente con sus quejas y discursos. El presentador contribuía con las autoridades y colaboraba en las investigaciones. La policía siempre recibía llamadas del equipo de Canal Libre cuando llegaban a una nueva escena del crimen donde no hubiera investigadores. El propio Sousa colaboraba con toda la información recabada, incluso aquella que los testigos revelaran al programa y no a la policía, para asegurarse de que los detectives pudieran buscar a los culpables y encontrar a los sospechosos para impartir justicia. Número 17. Incluso negoció en secuestros. Pocas personas dudaban de su interés en ayudar a la población, pues Sousa iba más allá de las palabras y los reclamos. En 2005 se transmitió un episodio del show, donde el propio Sousa negocia con un criminal que había secuestrado a una familia completa. El presentador habló directamente con el secuestrador, que portaba un arma de fuego, y se ofreció a intercambiarse con la familia de rehenes para protegerlos. La familia fue liberada. El secuestrador logró escapar, pero no hubo heridos entre los rehenes ni entre los policías. Este tipo de intervenciones reales alimentó el mito a favor de Sousa. Número 18. Acusó a grandes bandas criminales. También le ayudó su fuerte posición y coraje para denunciar a los grandes grupos criminales que afectaban la ciudad. Desde su posición en el Congreso Regional, Sousa acusó directamente a la familia del Norte, también conocida como FDN, por sus actividades relacionadas con el contrabando de sustancias. Sousa impulsó también una investigación contra un alcalde de otra ciudad, sospechoso de fraude y malversación de fondos. La investigación confirmó sus sospechas y, de hecho, otra investigación de Sousa reveló que otro alcalde era en realidad un depredador con historial de abusos contra jóvenes adolescentes de su región. Número 19. Se reeligió varias veces y quería más. Tanto prestigio logrado en el área de seguridad le permitió a Sousa reelegirse varias veces en su puesto como congresista. Sin embargo, hizo grandes enemigos, así que se vio obligado a salir a las calles en vehículos blindados y con seguridad privada. Las amenazas eran muchas, pero él insistía en su misión. De hecho, se rumoreaba que Sousa se estaba preparando para aspirar a un cargo mucho más grande, la Secretaría de Seguridad del Estado de Amazonas, lo cual le permitiría manejar a todos los cuerpos policiales de la región. Número 20. El día que cambió todo. Justo cuando la leyenda de Sousa alcanzaba sus niveles más altos, un operativo policial inició la caída del castillo de Naipes. En 2008, un grupo de policías practicaba un allanamiento de rutina contra un conocido vendedor de sustancias en un barrio de Manaus, llamado Moacir Jorge da Costa, conocido en las calles por el mucho más simple apodo de Moa. Número 21. El detenido sentía mucha confianza en su benefactor. Moa no se resistió al arresto, de hecho, asumió con demasiada tranquilidad el allanamiento a su vivienda y su inminente traslado a prisión. Moa comentó su seguridad en que sería protegido por alguien con mucha influencia y su poder. Sin embargo, con el paso de las horas y el desarrollo de las investigaciones, sin nadie que lo rescatara del arresto, Moa se impacientó y cambió su actitud. Decidió declarar ante la policía, revelar quién era esa persona tan poderosa que normalmente lo protegía de este tipo de procedimientos. Número 22. La declaración sorprendió a los detectives. Tras escuchar la declaración de Moa, la primera reacción de los detectives fue de incredulidad. Parecía fantasía. Todo lo que dijo era increíble, afirmaría luego uno de sus detectives que estuvieron presentes en el interrogatorio. Moa aseguró en su testimonio que su paso de la venta de estupefacientes a hechos más violentos, como homicidios, ocurrió después de que uno de los principales jefes criminales de la ciudad lo impulsó a cometer crímenes en Manaus, robos y asesinatos. Número 23. Sousa era el líder del grupo criminal.
Un jefe de bandas ordenando crímenes no es sorprendente. Lo sorprendente es que ese jefe criminal era precisamente Wallace Sousa, el aclamado reportero del crimen, convertido en congresista defensor de la gente y aspirante a la Secretaría de Seguridad del departamento. Sousa llevaba ya más de 2 décadas en su carrera y cruzada contra el crimen en Manaus, por lo cual es comprensible la incredulidad de los detectives que recibieron la declaración. ¿Cómo era posible que el defensor de los ciudadanos fuera realmente su principal agresor? Número 24. Se defendió y negó las acusaciones. La respuesta de Sousa fue totalmente esperable. Negó toda acusación. Sousa recordó todos los enemigos que había hecho por su trabajo contra el crimen y sus acciones políticas. Fácilmente toda la acusación podría tratarse de una venganza política, aseguró a la prensa y ante la policía. No era más que una conspiración para terminar sus esfuerzos, afirmó. Número 25. Pero la investigación probó su responsabilidad. El detective Divanilson Cavalcante, uno de los primeros en escuchar la declaración de Moa, dirigió entonces la investigación contra Sousa. Cavalcante, quien primero reaccionó con incredulidad ante las acusaciones del contrabandista, encontró indicios que confirmaban la responsabilidad del presentador de televisión y logró probarlo. En los distintos interrogatorios, Sousa aseguró que no solo no tenía ninguna vinculación con el mundo del crimen, sino que ni siquiera conocía a Moa ni lo había visto en su vida. Sin embargo, una ola de paquetes de origen anónimo llegaron a distintos diarios locales. Todos contenían copias de fotografías donde se veía claramente a Sousa con Moa, sentados juntos en una mesa cerca de una piscina. La respuesta de Sousa fue que igualmente no conocía a Moa, ni siquiera sabía cómo se llamaba, sino que era simplemente un entrenador de jiu-jitsu que le daba clases a Rafael, uno de los hijos de Sousa, en su propia casa. Moa, por su parte, había cambiado ya su versión de los hechos. Después de asegurar que recibía órdenes de Sousa, aseguró que en realidad nunca lo había conocido. Nunca pudo explicar cómo se hizo la fotografía de ambos hombres frente a la piscina. Número 26. Persiguieron a su hijo. En vista de los testimonios contradictorios y a falta de más evidencias, la policía decidió tomar la palabra de Sousa. En lugar de perseguirlo a él, enfilaron su investigación hacia su hijo Rafael, quien supuestamente sí tenía relación con Moa. Este cambio de enfoque les permitió obtener una orden de allanamiento para la vivienda de Sousa, donde todavía vivía su hijo, un joven para entonces rico y privilegiado que solía proyectar una imagen de hombre rudo y violento. Durante la revisión, los policías hallaron municiones en el vehículo de Rafael, también miles de dólares en efectivo, así como varias listas de armas y documentos con los nombres de diversos vendedores de sustancias en la ciudad. Con estas pruebas, Rafael fue arrestado. Sousa presenció el arresto y se vio evidentemente afectado por los descubrimientos sobre su hijo. Número 27. Sousa nunca enfrentó un juicio, aparte de la acusación contra su hijo, con la cual Sousa logró zafar por un tiempo su propia culpa. Había otro gran obstáculo para enjuiciarlo: su cargo como congresista. En principio, Sousa tenía cierta inmunidad y todavía mantenía mucha popularidad entre la gente. Pero el riesgo de ser acusado formalmente aumentó. La acusación abría la puerta a ser enjuiciado como un ciudadano común, lo que probablemente lo llevaría a la cárcel. Para una persona como Sousa, quien tuvo que ver con muchos arrestos contra distintos criminales, ingresar a una prisión común sería prácticamente una condena de muerte. No había manera de sobrevivir el encierro rodeado de sus más peligrosos enemigos. Número 28. Lo despojaron de su cargo. Y este miedo se materializó en octubre de 2009, un año después de que fuera implicado por Moa, cuando el Congreso decidió acusarlo formalmente y retirarle el cargo como representante en Manaus. Un gran discurso de defensa y múltiples acusaciones de conspiraciones se quedaron cortas para evitar la acusación. Sousa se escondió por varios días en la casa de su ahora exesposa, hasta que aceptó entregarse a las autoridades, pero nunca reconoció ser culpable. Siempre mantuvo su inocencia. La fiscalía lo imputó por cargos de contrabando de sustancias, formación de bandas criminales y posesión de armas de fuego. Pese a que las acusaciones públicas se relacionaban con sus supuestas órdenes de asesinatos contra algunos criminales de la ciudad, la fiscalía no lo acusó directamente por ningún homicidio. Número 29. Lo encontraron muerto. Para sumar más giros a la historia y misterio al caso, el 26 de julio del año 2010, Sousa fue encontrado muerto. Había pasado menos de un año desde su arresto. Sousa permaneció bajo custodia de las autoridades durante 9 meses, pero desde marzo de 2010, es decir, sus últimos 5 meses de vida, los pasó internado en un hospital de la ciudad de Sao Paulo por una cirrosis hepática que había afectado severamente su salud y lo llevó a un estado crítico. Sufrió un infarto que finalmente terminó su vida.
El proceso en su contra se mantenía en desarrollo. Sousa no había obtenido una condena, pero la fiscalía había pedido órdenes contra varios de sus familiares, a quienes querían acusar por intimidación contra testigos. Número 30. No hubo condena y las dudas se mantienen. Sousa sostuvo su inocencia hasta su último día de vida. Para el presentador, era absurdo pensar que un programa tan exitoso y en una ciudad tan violenta tuviera que recurrir a fabricar asesinatos para aumentar sus ratings. La rapidez en sus reportes respondía a una mezcla entre buenas fuentes, colaboración de las comunidades, periodistas siempre apostados en las estaciones policiales y en la morgue, así como su acceso a las radios de comunicación de la policía. Había 1000 respuestas y motivos que explicaran sus primicias, aseguró siempre Sousa. Sin embargo, los hallazgos en su casa fueron muy contundentes y se sumaron a muchos testimonios de exempleados y guardias de seguridad que trabajaron en la vivienda de los Sousa, donde vieron tratos con criminales, incluso con policías corruptos que también vendían sustancias en la ciudad. Número 31. El documental. Aún en la actualidad, el personaje de Sousa divide a la población de Manaus. Algunos creen en las acusaciones en su contra y las pruebas de la policía. Otros aseguran que fue víctima de una conspiración política para acabar con su carrera y sus logros en materia de seguridad. El documentalista Daniel Bogado encontró esta dualidad en el legado de Sousa cuando visitó Manaus para crear un documental sobre su caso. En un reportaje comentó las dificultades para esclarecer la verdad sobre Sousa, pese a todas las pruebas que confirman su culpabilidad. Sin duda, un caso curioso y complejo que expuso las dinámicas criminales, faltas burocráticas y fallas del sistema de justicia en una ciudad expuesta a la violencia. Los hallazgos de Bogado se encuentran en el documental producto de su investigación, titulado Killer Ratings o Ratings Asesinos. Una conspiración para encerrar a Sousa implicaría todo el aparato judicial, desde la policía y sus detectives hasta los jueces penales brasileños. Es casi imposible pensar que todo el sistema estuviera en contra de un simple e inocente presentador de televisión. Y, sin embargo, sus seguidores y familiares insisten en que la persecución judicial empeoró considerablemente la salud de Sousa y posiblemente adelantó su muerte. Quizás el aspecto más difícil de todo este caso es que la caída de Sousa no mejoró la situación de violencia en Manaus. De hecho, la ciudad se hundió más profundo. La familia del norte, que tanto había sido acusada por Sousa, amplió su poder sobre la ciudad. Y la última persona que podía tener la clave sobre la verdad ya no puede contarla. Moa, el vendedor de sustancias que inició todo el caso, fue quemado vivo durante un motín y masacre ocurrido en una prisión de Manaus, donde cumplía condena. Su muerte ocurrió poco antes de la llegada del documentalista Bogado a la ciudad, y quizás irónicamente, la masacre carcelaria ocurrió por órdenes de la familia, que buscaba justamente subrayar su poder en la región. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el presentador que mataba por rating. 31 datos de la vida de Wallace Sousa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.